Dios te bendiga. Bienvenido de nuevo a nuestra escuela bíblica virtual. Mi nombre es Francisco Pacheco. ¿Qué te parece si antes de iniciar oramos? Señor, te damos gracias. Gracias por este espacio donde se va a compartir tu palabra, Señor Jesús. Permítenos, Señor, como siempre te pido, que la podamos entender claramente, Padre, y quien me esté escuchando, Señor, pueda no solamente entenderla, sino aplicarla en su corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, esta semana, al igual que todas, tenemos una clase muy interesante. El tema para ella es juicio y esperanza. Y hoy vamos a estar viendo los capítulos 16 y 17 del libro de Ezequiel. La verdad central para esta clase expresa que Jerusalén se había prostituido con otras naciones y religiones en lugar de ser fiel al Señor. Su destrucción es segura, pero de igual forma Dios le da la esperanza de un principio nuevo, a un nuevo remanente. Amén. Gloria a Jesús. El profeta Ezequiel es conocido por ser el atalaya de Jehová. Siempre él estaba delante en la casa de Israel, delante de ellos, profetizando, instruyendo, corrigiendo, hablando al pueblo en nombre de nuestro Dios. Si leemos desde el capítulo 1, comenzamos a ver, me refiero a Ezequiel, si leemos desde el capítulo 1, comenzamos a ver las tantas veces que el pueblo de Israel cambiaba su visión o el llamado que Dios le había hecho por otras costumbres. O sea, que cambiaban el camino correcto, que es aquel del que habla la misma palabra de Dios. Y es entonces donde, cuando ellos cambiaban de dirección, es donde viene palabra de Jehová al profeta Ezequiel para hablarle y hacerle un llamado de atención. En el capítulo 16 de Ezequiel comienza el mismo Ezequiel hablándole al pueblo, como decía, acerca de las cosas que estaban haciendo. Jehová, a través de su boca, comienza a hablarle al pueblo de Israel, o de Jerusalén, también le podemos decir, de las cosas que ellos estaban haciendo. Le comienza a enfatizar desde su nacimiento, o sea, comienza a hablarle acerca de las cosas que ellos estaban haciendo malo, pero les recuerda cómo él había tratado con su pueblo escogido desde que nació, desde su nacimiento. O sea que los ojos de Jehová siempre estaban puestos en el pueblo de Israel. En este capítulo 16 se demuestra el interés que tiene Dios por su pueblo y que ellos sepan que Él está muy pendiente de sus acciones. Y te puedo decir ahora que aunque hayan cosas que te la encuentres sencillas, Dios siempre tiene sus ojos puestos en ti y puesto en mí. En ese momento, o sea, refiriéndome al capítulo 16 de Ezequiel, Judá no se encontraba en una buena posición delante de los ojos de Dios. Jehová estaba muy molesto con su pueblo por las abominaciones que estaban cometiendo, pero enfatiza específicamente en la infidelidad. Por ejemplo, específicamente en la idolatría y en la fornicación. Vamos a leer Ezequiel 16 del 23 al 26 a ver lo que nos dice. Yo voy a estar leyendo en Reina Valera 1995. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová el Señor, te edificaste en lugares altos e hiciste altar en todas las plazas. En cada cabecera de camino edificaste un lugar alto e hiciste abominante tu hermosura. Te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. Fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, robustos de cuerpo, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme.
Así dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, como decía anteriormente, aquí Jehová a través de la boca de Ezequiel enfatiza acerca de lo que es la fornicación y la idolatría. Y me gustaría explicar qué son cada una de estas cosas. Llamamos fornicación a un término que se utiliza para referirse cuando dos personas tienen relaciones sin estar casadas. Y la idolatría es la adoración hacia una imagen, un objeto o una persona considerada sagrada o divina por por un ser humano que no es Dios. O sea, ¿qué quiero resaltar con esto? Que el pueblo de Israel se había alejado, había olvidado las acciones correctas que estaban haciendo y estaban practicando cosas que no le agradaban a Dios. Es fuerte que Jehová llame a su pueblo diciéndole idólatra y fornicario. Son palabras fuertes, pero en cada palabra que Jehová nos da a nosotros hay un mensaje, hay una enseñanza. Jehová simboliza estas dos acciones que estaban cometiendo el pueblo de Israel como él hace la comparación entre lo que es la idolatría con la fornicación y lo hace una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Como un simbolismo de lo que es una esposa infiel. De hecho, Jehová compara las acciones de Israel como la de una prostituta. Eso lo podemos ver en el versículo 35 del capítulo 16 de Ezequiel. O sea, ¿qué me estoy refiriendo específicamente? A la idolatría, como decía anteriormente, y a la fornicación del pueblo. A ti que me escucha, ¿cuántas veces te has alejado de las buenas acciones? De esas acciones que verdaderamente le agradan a Dios. Jehová estaba muy molesto con el pueblo de Israel. Porque estaban cometiendo estas acciones que no eran buenas, pero también porque se habían alejado de esas acciones que verdaderamente son las que le agradan a Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con las acciones que nosotros cometemos. ¿Cuáles acciones hacen que tú te alejes del camino de Dios? Tenemos que tener eso pendiente. Dios nos está haciendo un llamado de que volvamos al camino correcto. La expresión "ay de ti", que se encuentra en el verso 23, envuelve juicio. Y es importante detallar que el juicio de Dios no es como el de los hombres. El juicio de Dios es justo. Y para eso me gustaría leerte lo que dice Salmo 19, en el verso 9, que habla acerca de esto. Dice aquí, la parte B del verso 9, los juicios de Jehová son verdad. Todos, dice aquí, son justos. O sea, que Dios, a diferencia del hombre, sus juicios son justos. No es como el hombre que muchas veces condena al inocente y al culpable lo libera, como lo vemos en nuestra sociedad. Muchas veces en nuestra sociedad dominicana vemos mucho este tipo de acciones. Si Jehová da un juicio para nosotros, es porque verdaderamente es un juicio justo. ¿Cuáles eran los castigos de Jehová para Israel? Vamos a verlo en Ezequiel 16, del 37 al 39. Dice: por esto yo voy a reunir a todos tus amantes con los cuales tuviste placer, a todos los que amaste y también a todos los que aborreciste. Los reuniré alrededor de ti y delante de ellos descubriré tu desnudez y ellos verán toda tu desnudez. Yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre y traeré sobre ti sangre de ira y de celo, y te entregaré en mano de ellos, y ellos destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermanas alhajas, y te dejarán desnuda por completo. Entonces, según vemos en este texto,
Los castigos o los juicios que tenía Jehová para el pueblo de Israel eran vergüenza pública, los entregarías en manos de sus enemigos y vendría destrucción. Si llevamos esta historia a estos tiempos, al día de hoy, nos damos cuenta de las siguientes cosas. Durante nuestras vidas, quizás enfrentemos castigo de Dios por cosas malas que hemos cometido. Sin embargo, este castigo tiene un propósito redentor. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dice en Proverbios 15:9, abominación es a Jehová el camino del impío, pero él ama al que persigue la justicia. Cuando nosotros pasamos por crisis a causa de nuestra desobediencia, o sea, esas repercusiones que tiene la desobediencia que nosotros cometemos y las acciones malas que nosotros hacemos, esto nos deja un aprendizaje verdaderamente importante. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento habla de juicio. Nosotros como cristianos necesitamos hablar del amor de Dios. Necesitamos decir que Jesucristo salva, que Jesucristo transforma, que Jesucristo liberta. Pero también nosotros nos corresponde, aunque es fuerte, hablar de la muerte sin Cristo, que son aquellas personas que mueren sin aceptarlo como su Señor. Y esto no habla de condenación o de muerte eterna. Este juicio final, que es el que habla en los últimos tiempos, estará a cargo de aquel que verdaderamente es justo, de nuestro Señor Jesucristo, como decía anteriormente. Pero sin embargo, hay una esperanza de salvación, una esperanza de redención, una esperanza que nos hacía falta a nosotros, los seres humanos, y esa es precisamente aquel mismo del que te hablo, de Jesucristo. A través de Jesucristo nosotros podemos librarnos de la condenación eterna y podemos ser salvos. Entonces es importante a ti que me estás escuchando que reconozcas, si todavía no has reconocido a Cristo en tu corazón, que reconozcas a Cristo en tu corazón, porque Él va a traer paz a tu vida y te librará de la condenación eterna. En el caso de Israel, por ejemplo, podemos hablar del principio para un remanente nuevo. Y aunque la Biblia está escrita hace muchos años y en este momento se hablaba específicamente del pueblo de Israel, me puedo yo también, ¿por qué no decir que habla de este tiempo también? Y porque la palabra de Dios nunca cambia. Y habla de nosotros que también espiritualmente venimos siendo ese Israel que reconoce al Señor Jesucristo sobre su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que había destrucción para el pueblo de Israel por las tantas cosas que ellos habían hecho mal, por las tantas veces que ellos se habían desviado del camino correcto, se habían desviado de la verdad, había un plan de salvación. Y hay un plan de salvación. ¿Y quién es ese Salvador? Jesucristo. ¿Qué nos dice Ezequiel 17 del 22 al 24? Lo voy a leer de la Biblia para que veas. Dice, a partir del 22 dice, así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo el coyogo de aquel alto cedro y lo plantaré. Gloria a Jesús. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre un monte muy elevado. En el monte alto de Israel lo plantaré. Levantará ese tallo, refiriéndose al tallo, levantará sus ramas y dará fruto y se hará un cedro magnífico. Habitará debajo de él todas las aves y todas las especies. A la sombra de sus ramas habitarán. Eso me recuerda, haciendo un paréntesis, a un salmo. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí al árbol elevado y levanté el árbol abajo, e hice sacar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho, y así lo haré. Gloria a Jesús. Lo que quiere decir este verso es,
todo este verso, todos estos versos que vemos en el capítulo 17, del 22 al 24, hablan o hacen referencia al Mesías, apuntan hacia un futuro mesiánico. El verso 23 dice específicamente, se traduce como que será plantado por Dios mismo en Sión, y su reino será universal, y en ese árbol se cubrirán todas las aves y todas las especies. Lo que quiere decir es que este verso en específico, que Jesucristo vendrá a restaurar lo que antes estaba roto y que le dará la oportunidad a todas las personas que lo reconozcan. Todo aquel que reconozca el señorío de Jesucristo tendrá la oportunidad de estar debajo de ese árbol. Por eso la palabra dice que debajo de él se cubrirán todas las aves y todas las especies. Eso significa toda la humanidad, o sea, todas las naciones. Jesús vino a reconciliarnos con el Padre y todavía tienes oportunidad, como te decía, de aceptarlo en tu corazón y ser parte de su iglesia. Aquella iglesia que un día se levantará en las nubes y le recibirá. Gloria a Jesús, porque Jesucristo viene pronto. Y quiero repetirlo para ti que me estás escuchando. Jesucristo viene pronto. Entonces, ya repasando esta lección, podemos decir que Dios es soberano y Él cumplirá su propósito con nosotros. Dios denuncia los males sociales, avisa del juicio venidero, ofrece salvación y actúa en la historia para cumplir sus propósitos universales, o su propósito universal, claro, y redimir, o sea, restaurar las naciones. Nuestro deber es reflejarnos en la Biblia y verificar si estamos haciendo las acciones correctas. Nosotros tenemos la oportunidad de este mapa, que es la palabra de Dios, que nos guía, que nos instruye, que podemos reflejarnos en ella. Y eso nos va a ayudar a nosotros a seguir el camino verdadero, a no desviarnos y llegar hacia aquel que es el varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia siempre nos va a guiar por el camino correcto y por el camino futuro y seguro. Así que Dios te bendiga y gracias por escucharme. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por esta palabra, Señor, tan maravillosa, tan impactante, Señor. Yo te pido, Señor, que los corazones que están escuchando esta palabra sean, Señor, ministrados, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a través de tu misma palabra también, Señor. Que nosotros podamos aplicar, Señor, esta palabra y que podamos ver, reflejarnos, Señor, en la Biblia y ver si nosotros estamos caminando de manera correcta, Señor. Y como vimos en esta lección, no desviarnos, Señor, del camino correcto, que es tu palabra, que es la verdad. Gracias, Señor, por cada oyente. Bendícelo, Señor, en el nombre tuyo, Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga. Gracias por escucharme. Será hasta la próxima ocasión.